vamos a ver de qué se trata estos tres personajes. Estos tres personajes son fundamentales, de los cuales vamos a hablar. Aquí es el original. Siempre que hablemos del original, vamos a estar hablando de I en el punto 0 en lo que sería el 7, ¿sí? Porque si acá es el 6, es el séptimo observador. ¿Cuál es este 7 y cuál es este 7? Bien, cuando pasamos el campo cuántico, la única cosa que pasa es el agua. No hay otro elemento que pueda pasar esa cortina. El agua es la comunión con el origen. Entonces lo que va a haber en el 7 es una comunión del agua, de la experiencia, esta experiencia que ya ha sido balanceada. Porque ahora vamos a ver en el próximo paso cómo balancearla, ¿no? Y la vamos a entregar a la fuente. O sea, agua de vida con agua de experiencia. Hasta ahí vamos a llegar por el momento con los planos, porque estos 7 son del desdoblamiento. Toda la ley tiene 10 planos, pero esos otros 3 los vamos a dejar para más adelante. Por ahora vamos a ver esto, que ya es bastante. El original vamos a estar refiriéndonos a este punto. Cuando hablemos del doble, nos vamos a estar refiriendo a esta instancia. Porque van a ser X dobles de la esencia que es única. Acá la única, este es, bueno, Garnier le dice indivisible. Este es el indivisible para Garnier. Y este es el divisible. Entonces, esta es indivisible. Entonces va a proyectar todas las posibilidades van a ser dobles. Y de a partir del doble va a ser la experiencia en forma lineal. O sea que este va a ser el desdoblado. El desdoblado del doble. ¿Sí? Entonces, porque va a tener este programa, va a estar proyectado en estos 3 planos. Entonces, si nuestra identidad está puesta en el desdoblado, nuestra sugerencia es, bueno, conéctate con el doble. Pero el doble va a estar en una distorsión. ¿Y qué pasa? Si este doble, si por ejemplo mi doble está muy alineado con el original, la información que me va a llegar es de una manera. Pero si mi doble no está alineado con el original, ¿qué hacemos? Y ahí viene el tema. Bueno, Ale, acá hablas en el plano 7 sobre aguas de vida y aguas de experiencia. Sí. Y que hay una cortina que lo único que pasa es el agua. Sí. No pasa nada más. ¿De dónde sacas que el agua es ese conector por excelencia, ¿no? En el plano 7. Bueno, el agua es un elemento de la naturaleza que lo que hace justamente es ser un portante de todo lo que nosotros vayamos a hacer en situación biológica, ¿no? O sea, siempre que queremos administrar información dentro de un constructo biológico, vamos a precisar del agua como base para transmitir, para sostener. Entonces, cuando digo aguas de experiencia, estoy hablando de la perspectiva que tiene la condensación de muchas cosas contenidas dentro de esa posibilidad. Y cuando digo aguas de vida, me estoy refiriendo al aspecto estructural del agua. O sea, aspecto estructural y aspecto de contenido, ¿sí? Entonces, aguas de vida y agua de experiencia van a estar vinculando a un nivel muy inconsciente todo lo que es esta conciencia, tanto de contenido como de estructura. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo cuando vuelva a salir de allí tenga un nuevo modelo de expansión en la experiencia, donde no solamente me vaya a vincular con la experiencia, sino con aquello que me proporciona la experiencia que estoy experimentando. ¿Sí? Es como una puesta al día de lo que es la conciencia del humano. Que o eran experiencias o sos un alma pura o sos un alma impura.
¿Ves? En este caso sería que esa impureza se transformaría en un aporte hacia una experiencia, una expansión de la experiencia mucho mayor, donde irse de la esencia no significa no volver nunca, sino volver todo el tiempo, estar en un lado y en el otro simultáneamente. ¿Sí? Estamos a la puerta de que el humano asuma su condición nativa de espacio-tiempo. Conectando ese original doble y desdoblado, esa dinámica entre... Y con respecto a original doble y desdoblado, que era la terminología del 2013, sí, vamos a vincularlo con el remake, nos vamos a parar en ese doble y le vamos a poner triple y simple. ¿No? Triple y simple, que nos hacen que ese doble tenga un sentido de conexión. Entonces, ese doble que fue el malo de la película, porque es el que portaba las distorsiones, ahora resulta que es el que lleva los nuevos modelos a la estructura de la vida. Por eso no a todo el mundo le sale igual el tema de aplicar la referencia al doble en la noche. Hay personas que les va muy bien y personas que no la pasan tan bien, porque lo que hacen es potenciar la distorsión que tienen en este plano. Entonces, por eso acá es donde yo decía, apenas nombré esta sugerencia donde me aparto de Garnier. Donde me aparto, entonces, cómo desde este lugar poder corregir esa referencia en la noche y posicionarse en el lugar del alma. Sí, pero en el lugar del alma, del alma, me coloco en el punto cero. O sea, lo más neutro. Y reconozco que tengo una esencia que es definición, totalmente coherente y cohesiva con todos los elementos del universo. Totalmente pura. Entonces tengo esa esencia y desde mi alma me conecto con la esencia. O sea, hago una alineación de este doble con este original. Lo reconozco. ¿Y qué hago? Le pongo en bandeja a todas las experiencias que yo he tenido. En mi primera cuarentena voy a estar derivando todo este plano. ¿Y cómo es esta derivación? Ahora vamos a ver, verde no tengo de pizarra. Acá está. Muy bien. Entonces la derivación sería así. Primero reconozco el punto de referencia que es el original y me coloco en lo más profundo que yo tengo y me conecto a algo todavía mucho más sutil, que es esa esencia pura. Que a estas alturas, como venimos de un largo desdoblamiento, es como que para nosotros es algo como desconocido. Pero ¿qué pasa? La apertura temporal está terminando y hay mucha comunicación disponible con el origen. Entonces, aprovechando de que está esta comunicación disponible, todas las radios que hay están sonando, pero si mi dial está apuntando a una, la otra que está en el potencial no la estoy escuchando. Si yo sintonizo desde mi alma acá, sintonizo la esencia, ahora sí se escucha, porque ahora hay señal, llamémosle, hay señal, entonces ahora sí se escucha. Ahora te pregunto, Ale, hoy, 5 años de aquel video, sí, ¿la derivación importa? ¿Sigue siendo la misma? ¿Cómo hacemos? Cuando yo tengo que derivar algo, es cuando yo conozco cuáles son mis alcances y conozco cuáles son mis límites. ¿Sí? Entonces, de nada sirve la palabra derivar si yo no incorporé conceptos básicos de cuáles son mis límites y mis alcances. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está mi identidad? Porque ese es el único lugar desde el cual yo voy a poder hacer una derivación. Entonces, la identidad de cada uno está en un lugar diferente. ¿Sí? Entonces, así como decía, cada vez que yo me observe mejor,
en si el plano 1, o sea, lo fijo es mi tendencia, lo dinámico es mi tendencia, o la observación de lo fijo y lo dinámico. ¿Sí? Entonces ya sería 3. Entonces, cada uno va a tener que explorar dónde es su zona de confort, porque desde ahí va a poder entender que hay otros aspectos que los tiene menos desarrollados. Los menos desarrollados van a ser los auxiliares, pero el que va a poder emitir una derivación es el plano genuino donde uno se encuentra parado. Y ser ¿sí? honesto con uno mismo. Pero ¿no? totalmente. Acá vamos a tener en contra todas las mentiras que nos hacemos para poder darle a los demás una imagen, ¿sí? Para obtener una aprobación. Entonces, la derivación va a ser útil para quien pueda desarticular todas esas imágenes falsas que yo doy para provocar aceptación y realmente me haga una examinación a ver cuál es mi plano de preferencia. Cuanto más genuino soy, la derivación que yo voy a hacer es al resto de los planos que se me vuelven planos auxiliares. ¿Sí? Los auxiliares van a ser receptores del plano del cual yo estoy emitiendo. Yo no puedo emitir en un plano del cual soy auxiliar, no soy mentiroso. No Sería, soy emisor, soy auxiliar. ¿Sí? Yo tengo que tener muy claro dónde estoy parado. Entonces, a partir de ahí, me hago un... por ejemplo, yo miro el remake 1 y miro el remake 2 y lo poquito que entendí. Si yo puedo escribir lo poquito que entendí, yo tomo eso como mi todo. Me dice, yo hay muchas cosas que no entendí, pero esta y esta la súper entendí. Listo, ahí estás. Ese es tu lugar de derivación. No vayas a lo que no entendiste. Anda a aquella partecita, ya sea remake 1 o remake 2, donde vos decís, esto es lo que más entendí. Lo escribís y te parás allí. Que sea simple va a ser lo más efectivo. ¿Pero es por la noche solamente o...? Bueno, en lo que es de noche y lo que es de día son dos tipos de derivaciones diferentes. Una va a ser mi conciencia humana, que está derivando la diurna, y en la noche va a estar derivando mi conciencia estructural. O sea, sería una conciencia inhumana. Inhumana no porque es malo, sino porque justamente tiene algo que proveerle al humano. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en la misma condición donde consumo el recurso, entonces no soy un auxiliar, soy el que emite en ese renglón. ¿Sí? Entonces, la conciencia diurna simplemente es mi aspecto humano haciendo la derivación. Si yo la hago en la noche, donde yo voy a cambiar, o sea, mi cerebro va a emitir una frecuencia diferente que va a recibir mi derivación. Sí. Bueno, bien, entonces me estoy comunicando con una dimensión distinta de yo mismo, ¿no? Entonces, simplemente teniendo eso en cuenta. Pero sea diurna o sea nocturna, la honestidad de frente a donde estoy y donde no estoy. Lo que entiendo, hasta donde lo entiendo, solamente yo puedo decir qué es. Nadie puede venirme y decir una receta y a mí me va a funcionar y me va a salir como tal. Si me sale como tal, le servirá el alma de tal, pero no la mía.